Hola, les habla su profesor Isaac Piña y hoy vamos a hablar sobre relaciones de orden en los números reales. Los temas principales a abordar tienen que ver con la definición de las relaciones de orden en los números reales, la relación de orden en R, la simbología a utilizar, propiedades de las relaciones de orden y desigualdades. En la clase de hoy, para entrar en contexto, vamos a ver y estudiar todo lo que tiene que ver con las relaciones de orden en los números reales. Vamos a ver cómo se tratan en la recta real. Además, estudiaremos sus propiedades, cómo identificarlas y cómo resolverlas, teniendo en cuenta que en alguna propiedad se presentarán varios casos que también tendremos que saber identificar. La definición de relaciones de orden en los números reales es que, al igual que en los conjuntos estudiados con anterioridad, los números reales también son un conjunto ordenado, es decir, existen números mayores que otros y otros menores que otros. De esta manera, los reales pueden ser ordenados tanto de forma creciente, es decir, de menor a mayor, como de forma decreciente, de mayor a menor, lo cual da origen al concepto de relaciones de orden. Veamos ahora la recta real. Los números reales pueden ser representados gráficamente por medio de una recta conocida como la recta real. Esta recta cuenta con un origen en el número 0, de modo que los números positivos se representan a la derecha de este origen, mientras que los negativos se representan a su izquierda, como se muestra en la ilustración. Como podemos ver, el 0 está acá en el centro, los números negativos están distribuidos a la derecha hacia el infinito positivo y los números negativos están distribuidos a la izquierda del 0 hacia el infinito negativo. Como estamos representando números reales, también hay que tomar en cuenta los números fraccionarios. Para ello, hay que dividir el segmento que separa a dos números consecutivos en partes iguales. Por ejemplo, si queremos dividir el segmento en tres partes iguales, específicamente el que separa a 0 de 1, y en dos partes el que separa a menos 1 de 0, se observaría la siguiente fracción o división sobre la recta. Las relaciones de orden en R. Una relación de orden es aquella que nos indica cómo debemos ordenar los elementos que conforman un conjunto, de modo que ésta establece si sus componentes se disponen de forma creciente o decreciente, si se incluyen o no ciertos valores, entre otros. Las relaciones de orden son representadas a partir de 4 símbolos. Menor que representa el conjunto de valores que un cierto número posee por debajo de él, es decir, que son menores que ese número sin incluirlo. Es decir, ese número en cuestión, en este caso es A, no forma parte del conjunto. Se expresa de la siguiente manera: X menor que A. De manera gráfica se aprecia así. Tenemos el infinito negativo, el infinito positivo, tenemos el número A, y vemos que A no se toma en cuenta, como se mencionó, y todos los números menores que A son parte del conjunto. De esta representación gráfica podemos destacar lo siguiente: se resaltan todos los valores que se encuentran a la izquierda de A, o sea, los que son menores que A. Debido a esto, el conjunto se desplaza hacia el infinito negativo. Para indicar que no se toma en cuenta el valor de A, se emplea una circunferencia sobre este. Mayor que representa el conjunto de valores mayor que un cierto número A, sin incluirlo, es decir, A no forma parte del conjunto. Se expresa de la siguiente forma: X mayor que A. Gráficamente podemos ver la recta real, el infinito positivo, el infinito negativo, el valor A. La circunferencia abierta nos indica que A no forma parte de este conjunto, pero sí lo hacen todos los números a la derecha de A, es decir, aquellos valores mayores que A. Como son los valores a la derecha de A, entonces este conjunto se desplaza hacia el infinito positivo. La tercera relación de orden es menor o igual que representa al conjunto de valores menores o iguales que un cierto número A. Es decir, A en este caso sí forma parte del conjunto y se expresa de la siguiente forma: X menor o igual que A. Gráficamente, esto puede verse como la recta real, el infinito negativo, el infinito positivo, el valor A, y vemos un conjunto que se desplaza hacia el infinito negativo porque son todos los valores a la izquierda de A, y en este caso sí se incluye a la A. Por ende, se coloca un círculo, es decir,
se coloca una circunferencia y se colorea por dentro para indicar que así pertenece al conjunto. Veamos ahora el cuarto caso, mayor o igual que. Este es su símbolo y representa al conjunto de valores mayores o iguales que un cierto número A. Es decir, A forma parte del conjunto. Se expresa de la siguiente manera: X mayor o igual que A. Gráficamente se observa la recta real, el infinito negativo, el infinito positivo, A, y vemos que se considera A y a los valores a la derecha de A, es decir, los que son mayores. Vamos a ver las propiedades de las relaciones de orden. La primera es la propiedad reflexiva. Esta nos indica que para cualquier número real se cumple que si A es menor o igual que A, entonces A va a ser igual a A para cualquier valor de A. El segundo es la propiedad asimétrica. Indica que para cualquier par de números reales A y B se cumple que si A es mayor o igual que B y A es menor o igual que B, entonces A va a ser igual a B. Es imposible cumplir que A menor que B y que A mayor que B al mismo tiempo, por lo que la única solución posible es la mencionada, A igual a B. La tercera propiedad es la propiedad transitiva. Esta nos indica que para cualquier terna de números reales A, B y C se cumple que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A va a ser menor que C. Vamos a ver las desigualdades. Buscamos relacionar dos cantidades o expresiones que no son equivalentes, obteniendo de esta forma lo que conocemos como desigualdades. Estas emplean los símbolos de las relaciones de orden y también son llamados como signos de desigualdad. Lo que hacen es permitir comparar cantidades cuyos valores discrepen, es decir, cuyos valores son distintos. Por ejemplo, 6 más 4 es menor que 13, porque 10 es menor que 13. 3 menos 1 es mayor que 0. Resolviendo vemos que 2 es mayor que 0. Si realizamos operaciones en el miembro derecho, observaremos que estas cantidades no son iguales a las del miembro izquierdo. No obstante, podemos ver que se cumplen las relaciones de orden, ya que 10 siempre va a ser menor que 13 y 2 siempre va a ser mayor que 0. Una nota importante es que dos desigualdades tienen el mismo sentido si sus símbolos apuntan en la misma dirección. Sigamos ahora con propiedades de las desigualdades. La primera es el cambio de miembro. Si se desea intercambiar los miembros de una desigualdad, se debe invertir el sentido de la desigualdad. Es decir, si se tiene A mayor que B, entonces se debe expresar la desigualdad como B menor que A. O si A es menor que B, entonces debe expresarse como B es mayor que A. Por ejemplo, 5 mayor que 7 menos 4. Eso es que 7 es restado por menos 4, pero al compararse con 5 eso es menor que 5. 2 más 1, que es 3, sin embargo no se resuelve porque el interés en este caso es sencillamente invertir el símbolo. Lo que se hace es pasar el 2 más 1 a la derecha y proceder a invertir la orientación o dirección del símbolo. Vamos a ver la suma de desigualdades del mismo sentido. Se suman los miembros de las expresiones sin cambiar el sentido de la desigualdad. Por ejemplo, 4 mayor que 2, 1 mayor que menos 1. Para sumar, sencillamente se suma 4 con 1 y 2 con menos 1, dando lugar a 5 mayor que 1. En este caso, 8 menor que 11 más 6 menor que 9. 8 más 6 menor que 11 más 9 vendría siendo el resultado de la suma y operando obtendremos que 14 es menor que 20. La tercera propiedad es la resta de desigualdades. Se tienen que considerar dos casos, las del mismo sentido, que es que el resultado puede mantener el sentido de la desigualdad, pero cambiar el sentido de esta o generar una igualdad. Veamos, se mantiene el sentido de la desigualdad. Menos 3 menor que 5, 1 menor que 2. Menos 3 menos 1 y 5 menos 2. Eso resolviendo sería menos 4 menor que 3. Veamos el caso donde se cambia el sentido de la igualdad. En este caso, menos 1 es menor que 1 y menos 7 es menor que 4. Al restar, vamos a obtener menos 1 menos menos 7, dando lugar a 6. Y del otro lado, 1 menos 4 dando lugar a menos 3. En este caso, 6 es mayor que menos 3. Se invirtió el sentido de la desigualdad. Finalmente, el caso donde se genera una igualdad.
10 mayor que 6 menos 9 mayor que 5. 10 menos 9 y 6 menos 5, ambos arrojan el resultado 1. Por lo tanto, en este caso, esta resta de desigualdades originó una igualdad. Desigualdades con sentido diferente. Se restan los miembros del sustraendo a los miembros del minuendo y se mantiene el sentido de la desigualdad del minuendo. Por ejemplo, 9 mayor que 5 menos 1 menor que 4. 9 menos 1 mayor que 5 menos 4 y se mantuvo fue el símbolo de nuestro minuendo. 8 va a ser mayor que 1. En el caso de la derecha, 2 menor que 6 y menos 2 mayor que menos 4. Se mantiene el símbolo del minuendo, que en este caso nos daría 2 menos menos 2 mayor que menos menos 4. Sin embargo, sería en este caso 4 menor que 10, el símbolo del minuendo. Veamos ahora la multiplicación o división de cantidades positivas. Se multiplica o se divide ambos miembros por la misma cantidad y no se debe cambiar el sentido de la desigualdad. Por ejemplo, 1 menor que 2, si multiplicamos por 5 a ambos lados, vamos a obtener 5 por 1 menor que 2 por 5, 5 es menor que 10. 9 mayor que 3 se multiplica por 1/3 a ambos lados y vemos que el resultado es 3 mayor que 1. Caso B, multiplicación o división por cantidades negativas. Se multiplican o se dividen a ambos miembros por la misma cantidad, pero se cambia el sentido del símbolo de la desigualdad. Por ejemplo, 3 menor que 7. Se multiplica a ambos lados por menos 2. Gracias al signo negativo, debemos invertir el sentido de la desigualdad, obteniendo así menos 6 mayor que menos 14. En el ejemplo de la derecha vemos 24 mayor que 12. Multiplicando por menos 1/6 obtendríamos menos 1/6 por 24 menor que 12 por menos 1/6. Entonces menos 4 es menor que menos 2. Quinta propiedad, potenciación de miembros. Nuevamente debemos distinguir entre dos casos. El primero, donde el exponente es impar positivo, se potencian ambos miembros por la misma cantidad y no existe cambio en el sentido de la desigualdad. Menos 1 menor que 3 se multiplica sucesivamente según el exponente o sencillamente se resuelve la potencia y obtendríamos menos 1 menor que 27 y en el caso de la derecha 5 mayor que 2 y si se eleva ambos lados a la 5 obtendríamos la siguiente desigualdad. Vemos que no se modifica el sentido. Como les mencionaba, cuando se trabaja con índices o exponentes impares no hay modificación del sentido, por lo tanto esta propiedad trae el beneficio de que si hay que calcular una raíz de índice impar para ambos lados de la inecuación o desigualdad, en este caso, sin embargo más adelante veremos que esto va a ser útil en términos de inecuaciones, obtendremos que menos 3 es menor que 2. Veamos ahora el caso donde el exponente es par positivo. En este caso, si se potencian ambos miembros por la misma cantidad, al igual que en el anterior, si ambos miembros son positivos, se mantiene el sentido de la desigualdad. Sin embargo, si ambos miembros son negativos, se debe cambiar el sentido de la desigualdad. Por ejemplo, si ambos miembros son positivos, 3 menor que 4, 3 a la 4 es menor que 4 a la 4, se mantiene el sentido. Sin embargo, si ambos miembros son negativos, al elevar al exponente par, veremos que hay que cambiar el signo de la desigualdad para que tenga sentido la misma. 81 es menor que 256. Si los signos de los miembros son distintos, se pueden generar tres casos. El primer caso es este. Se mantiene entonces el signo y en ese caso lo que se hace es mantener el sentido. El caso 2 es aquel donde se amerita cambiar el sentido de la desigualdad. Por ejemplo, 2 mayor que menos 5. Si se eleva al cuadrado a ambos lados de la inecuación, bueno, en este caso en particular es una desigualdad, veremos que 4 es menor que 25. Y el caso 3 se origina una igualdad. Por ejemplo, menos 2 es menor que 2, pero al elevar ambos lados a la 4, obtendremos 16 igual a 16. Sexto, si los miembros de una desigualdad presentan el mismo signo, sus inversos generan una desigualdad de sentido contrario. Por ejemplo, 7 menor que 11. Sus respectivos inversos van a generar una desigualdad, pero con sentido contrario. En este caso era menor que, sus inversos van a generar una desigualdad con mayor que. 8 mayor que 5. Sus inversos van a generar una cantidad tal que sea un octavo menor que un quinto. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.